Hola, hola, ¿cómo están ustedes, mis queridos hermanos y amigos? ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga grandemente. En este día jueves 4 de mayo del año 2023, desde mi casita los estoy saludando a todos ustedes, nuestros fieles seguidores de nuestro Facebook y bueno, también las plataformas sociales que tenemos. Recuerde que tenemos un canal de YouTube, Tiempos Finales HD, donde usted también puede seguir nuestras prédicas. Y bueno, les saludo a un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez. La verdad es que yo no sé si una sola vez en un programa de televisión de los que todavía tenemos, el programa de televisión se llama Profecía Bíblica Soy, yo conté parte de mi testimonio, o mi testimonio en forma resumida, y no lo he vuelto a hablar, creo que otra vez también lo hablé en la radio, pero no soy un nacido, ¿no es cierto?, digamos, relator de mi conversión, pero en el día de hoy he querido hablar acerca de esto. Me escriben a veces personas católicas, me llaman muy molestos, y yo lamento profundamente y me doy cuenta, lo que siempre he dicho, de la impresionante ignorancia que tiene la gente católica de la Biblia. Es que es un problema no menor. Como la gente católica, bueno, no todos, porque hay algunos que no están realmente comprometidos para nada con el catolicismo romano, pero hay un grupo que es bastante minoritario, que son de estos católicos, digamos, fundamentalistas, estos católicos, ¿cómo podríamos decir?, fanáticos del catolicismo y que defienden a brazo partido el catolicismo más que a Cristo, que lo cual está mal, porque uno no debe defender una institución religiosa, sino a Jesucristo y la palabra, como dice Filipenses capítulo 1, verso 27, que hay que combatir unánime por la fe, y como dice Judas, verso 3, que hay que contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Pero se muestra y se evidencia de cuerpo entero que el catolicismo romano no le enseña a la gente la Escritura. Porque cuando la gente católica lee la Escritura, gran parte de ella se convierte al Evangelio. Yo quiero leer un pasaje de Apocalipsis capítulo 18, verso 4, que también me inspiró mucho a mí cuando me convertí, porque cuando leí este pasaje bíblico entendí también que había tomado la decisión correcta, porque yo salí de la Iglesia Católica a los 20 años de edad. En el versículo 4 de Apocalipsis 18, cuando habla de la caída de Babilonia, que representa un sistema religioso que nació justamente en la ciudad de Babel. La ciudad de Babilonia fue fundada por Nimrod. El relato de su fundación está en el capítulo 10 del libro de Génesis, y ahí se habla también en el capítulo 11 de la construcción de la Torre de Babel, y donde se forma la ciudad de Babilonia, donde nace una religión de misterios, una religión que tiene mucha similitud a todo el paganismo católico romano. Y en Apocalipsis capítulo 18, verso 4, dice que este sistema religioso, el catolicismo, el romanismo o el Vaticano, va a caer bajo el juicio de Dios durante el periodo final de la gran tribulación. Y Dios hace un llamado, y dice, y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque este es un tema importante, y no es un tema menor, porque son miles, más de 1.000 millones de católicos, o sea, más de 1 billón de católicos, que están dentro de este sistema, y que lamentablemente al morirse en Cristo y bajo el sistema religioso pagano, van a morir y van a ir al infierno. No porque se hayan cambiado el protestantismo para ser salvos, sino porque no han conocido a Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo soy un ganador de alma y por misericordia Dios me ha usado más de 38 años, casi 39 ya, en la predicación de la palabra del Señor en el centro de la capital de la Plaza de Armas, donde son cientos de miles, más de 31.000 almas que calculamos se han entregado a Cristo, y entre esa gran cantidad de gente se han convertido drogadictos, alcohólicos, delincuentes, testigos de Jehová, mucha gente, pero se han convertido cantidades de católicos. Bueno, muchos católicos están metidos dentro del alcoholismo, ¿no es cierto?, dentro del tabaquismo, dentro de todo ese tipo de vicios. Lo primero que les diré es que yo no tuve, se lo digo a los hermanos jóvenes de nuestro ministerio que nacieron dentro del cristianismo, que son de cuna evangélica, que sus padres los llevaron desde niño a la iglesia, que yo no tuve el privilegio, no tuve la honra, no tuve la bendición de nacer en un hogar cristiano, porque tanto mi papá como mi mamá no eran cristianos, eran católicos, apostólicos y romanos, y la verdad es que no tuve una buena infancia. Mi padre fue un hombre, pese a su fanatismo religioso por el catolicismo, fue un hombre muy de mundo, de amigos, de parranda, fue alcohólico hasta que se convirtió a Jesucristo, porque lo ganamos para el Señor. Mi mamá, una mujer católica de esas católicas antiguas que Dios usted nos ve ese tipo de catolicismo que practicaba mi mamá, una católica, como podríamos decir, pochoña, fanática, fundamentalista, muy apegada a su fe, pero llena de traumas, de rencores. Mis padres
prácticamente no dormían juntos, nunca les di hacerse cariño, nunca les di abrazarse. Por lo tanto, me formé en un hogar con un papá alcohólico y una mujer llena de frustración, pero religioso, un hogar religioso. Mi nombre es Marcos Fernando Morales Chávez y soy chileno, para los que a lo mejor me siguen y no saben de qué nacionalidad soy. Nací el 5 de septiembre del año 1963, por lo tanto en septiembre de este año, en 2023, voy a cumplir 60 años de edad y voy a entrar en la tercera edad. Y nací en Santiago, en la capital de Chile. Y serían más o menos a los 20 años de edad, cerca del mes de agosto del año 1983, o finales de septiembre del 83. Bueno, yo llegué a trabajar en agosto del año 1983 a un supermercado como part-time, y a finales de septiembre de ese año 1983 yo me convertí al Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de una manera extraordinaria. Y quién sabe que me predicó un compañero de trabajo que tenía 3 años más que yo, de nombre Javier Núñez Pinto. Yo nunca olvidaré a este hermano, yo lo quiero mucho, lo aprecio, hace muchos años que no lo veo, sé que él sigue sirviendo al Señor, él debe tener ahora unos 62 años de edad, porque en aquel tiempo en que yo lo conocí a Javier Núñez, que era mi compañero de trabajo, él tenía 23 años de edad y yo tenía 3 años menos que él. Me convertí entonces, por esa predicación que él me hizo en el trabajo, por un compañero de trabajo de nombre Javier Núñez Pinto. Pero lo segundo que le quiero decir, aparte que yo no nací en un hogar evangélico, que muy contrario a esto, yo nací en un hogar o una familia muy católica. No se enojen los católicos que van a ver este posteo. Los católicos de hoy día no son ni chicha ni limonada. Esa es la verdad. Son católicos de tercero o cuarto enjuague. Porque yo sé que nací en una familia católica. Yo no fui drogadicto, no fui alcohólico, no fui delincuente, no estuve en la cárcel. No salí de ese mundo. Yo salí del mundo de la idolatría. Todo para mí era idolatría. De hecho, yo era idólatra del fútbol, era parte de socio de Colo-Colo, uno de los clubes más populares del país. Pero teníamos arraigado a nuestra alma y a nuestra familia, por una cuestión de tradición, el catolicismo. Por lo tanto, éramos fuertemente idólatras. De hecho, mi padre y mi madre eran religiosos. Mis abuelos eran católicos. Mis hermanos de sangre, yo tengo un hermano mayor, un hermanastro, tengo una hermana mayor que está apartada del Señor, tengo a mi hermano mayor Marcelo que sirve al Señor conmigo. Todos los hermanos de sangre, todos pertenecían a la religión católica, apostólica y romana. Y yo no recuerdo, en mi infancia, en mi adolescencia, no recuerdo haber tenido algún familiar o algún pariente lejano, por lo menos que yo recuerde, que sirvió a Cristo, que tuvo algún vínculo, por así decirlo, con la preciosa fe evangélica. Y bueno, la más católica de todas era mi mamá. Mi madre, Lucila Amanda Chávez Huerta, fue de eso que nosotros llamamos católicos pechoños, adoradora de la Virgen de Lourdes. Esa era su gran debilidad. Mi mamá adoraba a la Virgen María, pero específicamente a la Virgen de Lourdes. Y de hecho, cuando el niño nos llevaba al santuario de Lourdes, dicen algunos, pero es Lourdes acá en Chile, en un lugar que todavía existe ahí en la comuna de Quinta Normal, casi frente a la estación central. Ahí todavía existe un santuario que yo lo encontraba muy grande porque era chiquitito, era un niño, y mi mamá nos llevaba a ese lugar. Mi mamá fue una mujer muy buena. Yo no puedo decir que era una mala mujer, una mujer viciosa, no. Mi papá era un hombre alcohólico, pero mi mamá era una excelente mujer. Una mujer, digamos, piadosa, moralista, religiosa, con mucha ética, con mucho pudor, que nos enseñó principios. Y ella rezaba, escuche esto, cerca de 400 rosarios por día. Incluso en ocasiones, mi madre pagaba lo que ella llamaba las mandas, a las que ella por propia voluntad se comprometía. De hecho, este testimonio yo lo tengo escrito en un libro que he escrito, no lo he terminado completamente, pero lo tengo casi en un 95% terminado. Se llama ¿Por qué no soy católico? Este es un libro donde yo primero cuento mi testimonio y después de eso yo voy parte por parte con la gracia que da el Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra, tirando por tierra todos los dogmas católicos, la doctrina católica. No le voy a hablar de las doctrinas católicas porque no es el tema de hoy. Yo tengo siempre, hermano, una especie de programa que hago que se llama Derribando Mitos Católicos, pero ahora estamos en esto de contar mi testimonio, que yo no lo hago permanentemente. Creo que va a ser de mucha bendición y ojalá usted pueda compartirlo con muchos de sus contactos para que muchas personas que usted cree que nunca se van a convertir porque son de esos pocos católicos fanáticos, se puedan convertir porque hay poder en el nombre de Jesucristo. Y el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Bueno, mi mamá aseguraba incluso tener un don. Desde muy niño yo lo vi.
un don que ella le atribuía a la Virgen. Ella decía que la Virgen le había dado ese poder para santiguar, que era una especie de oración que hacía por los bebés con un crucifijo muy antiguo, muy viejo, que estaba, me acuerdo, amarrado, porque se había quebrado los brazos del pseudo Cristo ese que tenía mi mamá, y que según ella tenía un gran don para santiguar bebés pequeños, enfermos, o como comúnmente se les llamaba, ojeados. Yo me acuerdo que se les decía, este niño está empachado, este niño está ojeado. Y eran traídos por sus padres a mi mamá. Estos niños, yo lo vi, no me lo contaron, eran aparentemente sanados de una forma milagrosa. Luego de esta acción que mi mamá realizaba, de rezar y repetir una oración que solamente ella la sabía y que la había aprendido de mi abuela, la abuela María, y que después mi madre posteriormente se la enseñó a mi hermana, y mi hermana comenzó a santiguar los bebés y a tener una experiencia como un poco similar de que los enfermos se sanaban, supuestamente los niños enfermos se sanaban, ojeados. Estos niños eran sanados. Se producía una especie de milagro, luego de esa acción de rezar y repetir una oración aprendida por mi madre, por parte de mi abuela. Ahora, nada de eso que mi madre hacía salía en la Biblia. Mi madre lograba, incluso decía ya, dar sanidad a esas criaturas. No cobraba, eso lo veía yo como una virtud, pero pasaba una cosa que a mí nunca me gustó, me molestaba mucho, y era que después que mi mamá oraba por estas criaturas, estos niños recién nacidos, estos bebés, o como le decimos en Chile, guaguas, a los bebés se les dice guaguas, creo que en otros países los guaguas son una especie como de camionetas, de furgones, pero nosotros a los bebés en Chile le decimos guaguas. Luego de orar por estas guaguas, estos bebés, estos niños, mi mamá sufría unas terribles crisis de salud, quedaba tirada en cama, postraba por día, y supuestamente mi mamá decía que los espíritus demoníacos que atacaban a los niños, ella los sacaba de ese cuerpo y se los traspasaba a ella para que el niño quedara libre. Eso tampoco es bíblico, eso de traspasar espíritus. Bueno, aparte de todo esto, mi madre tenía un hermanastro que era como el orgullo de toda la familia, que era Marcos Antonio Parra Huerta. Mi mamá se llamaba Lucila Amanda Chávez Huerta, y el hermanastro de ella era don Marcos Antonio Parra Huerta, que era de la familia de los Parra, que eran parientes directos de la famosísima cantante chilena, que muchos la ubican incluso en otros países, Violeta Parra. Bien, mi tío Marcos, a quien nosotros le llamábamos el tío Ayo, era un pura párroco. Y este tío, que era cura, sacerdote, era una especie de cura misionero, era el orgullo de toda la familia. Por lo cual, por razones obvias, tenía a toda mi familia sumida en una impresionante y esclavizante idolatría. De hecho, nuestra casa, mis amados hermanos y amigos católicos, estaba llena de imágenes, de vírgenes, crucifijos, imágenes religiosas. Nosotros rezábamos el rosario todos los días del año. Todos los días del año. De enero a febrero en la tarde, mi mamá dejaba media hora para rezar el rosario. Cuando nosotros teníamos que ver un partido de fútbol, rezábamos más rápido, muy rápido, y lo hacíamos en 15 minutos. Pero era sagrado rezar el rosario todos los días de la semana, y celebrar desde el 8 de noviembre hasta el 8 de diciembre lo que nosotros llamábamos el mes de María, que culmina con una festividad que hasta el día de hoy en Chile es un día feriado, festivo, que es el 8 de diciembre, que se llama la Inmaculada Concepción de María. Bueno, mi mamá rezaba en la casa, o nos hacía rezar, por lo tanto lo aprendimos: el Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y todos los rezos católicos o los cantos católicos lo aprendimos. Celebrábamos, como le digo, el mes de María. Teníamos muchos libros religiosos llenos de mandas, plegarias, de rezos, imágenes del catolicismo romano, pequeños y abundantes libros católicos que mi mamá tenía, que muchos de ellos se los entregaba a mi tío que era cura, de catequesis, inclusive algunos de ellos escritos hasta en latín. Pero por desgracia nuestra, y escuche esto que fue tremendo, no teníamos un solo ejemplar de la Biblia en la casa. Y lo que es peor, no teníamos absoluto conocimiento de lo que las Sagradas Escrituras decían. Yo nunca tuve, hasta los 20 años, una Biblia en mi mano, porque mi mamá no tenía Biblia en la casa. Tenía crucifijo, rosario. Teníamos una virgen de este porte más o menos, de yeso. Nosotros velábamos a la Virgen para la Semana Santa, y esa Virgen para la Semana Santa nosotros veíamos, era de yeso, obviamente, como que su rostro se entristecía, y el domingo de resurrección parecía que esbozaba una sonrisa. Cuando nosotros no le cambiábamos flores en un periodo un poco prolongado de días, ¿no es cierto?, y las flores se secaban, María colocaba una cara de enojo, según nosotros creíamos, y después le cambiábamos flores nuevas, y como que esa imagen de yeso, que es un ídolo, comenzaba a sonreír. Eso no me lo contaron, yo lo viví. Yo sé lo que son los poderes demoníacos de la idolatría, y sé cómo la idolatría del catolicismo romano puede esclavizar a la gente, cuando la gente se mete en este tipo de religiones, ¿no es cierto?, o supersticiones religiosas con tanta convicción.
Entonces, en realidad, hermano, no conocíamos la Biblia. Eso era quizás el drama más grande. Nunca habíamos tenido una Biblia y tampoco sabíamos lo que la Biblia decía. Nuestra religión, que era la católica apostólica romana, creíamos que era la única y verdadera. Pero ¿qué pasaba con esto? Estábamos esclavos del pecado, del mismo diablo, y a la familia viviendo en una pobreza material y espiritual tremenda. Yo me formé en una pobreza impresionante. Necesitaba de la verdad de Dios, porque hasta ese momento nadie nos había predicado el Evangelio. Pese a que al frente de mi casa había una pequeña iglesia pentecostal de piso de tierra, de madera, y con algo que hoy día los jóvenes no conocen, techo de fonola, que era altamente inflamable eso. Pero nosotros nunca habíamos escuchado el Evangelio. Yo no entendía cuando los hermanos del frente de mi casa cantaban himnos, los tomaba, como decíamos, nosotros nos decían, el Espíritu no sabíamos nada porque nadie se atrevió a predicarnos porque éramos una familia extremadamente católica. Mi mamá, que era una mujer tan religiosa, que poseía, según yo, tantas virtudes, al mismo tiempo era una mujer llena de odios, de miedos, de rencores, de traumas, y como le decía nuestro padre, el alcohólico, y un padre absolutamente ausente de nosotros. Nuestras vidas, en realidad, hermanos queridos, eran carentes de todo valor, de todo sentido. La religión que con tanto orgullo profesábamos no nos había dado la respuesta a las grandes interrogantes que cada ser humano se hace. Estas tres grandes preguntas que siempre el ser humano se hace y que la antropología, por ejemplo, o la filosofía no la pueden responder. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Y lo que es peor, no nos había dado nuestra religión eso que es tan vital en el corazón de un ser humano: paz. ¿Cómo están los seres humanos hoy día? Llenos de estrés, de angustia, crisis de pánico, depresión, con deseo de matarse, sin paz en el corazón, porque la Biblia dice no hay paz para los impíos y solamente la paz la puede dar Jesucristo. Él lo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo se la doy, porque Jesucristo es el príncipe de la paz. No había paz, no había felicidad, no teníamos seguridad de salvación, ni siquiera sabíamos si íbamos a ir al cielo después de muerto. Mi tío, sacerdote, que se llama Marcos, apodado, como digo, el tío Ayo, jamás nos predicó de la Biblia, nunca. Y era común verle a él en los templos celebrando misa, porque él era cura, sin jamás presentarnos el plan de salvación. Mi tío Marcos nos hablaba de que había que ir a misa, que había que rezar, que había que ser un buen hijo, que había que hacer, ¿no es cierto?, la primera comunión, que había que comulgar, pero nunca nos habló de la Biblia. Nunca nos citó un solo versículo de la palabra de Dios. Al final supimos que era un sacerdote homosexual y que tenía tendencia al catolicismo de izquierda. Bueno, ¿qué pasó? Que ese joven compañero de trabajo que profesaba la religión protestante, que nosotros sentíamos un gran rechazo hacia la religión protestante, que en mi familia odiaba el protestantismo y menospreciaba, ese joven tuvo el valor en mi trabajo, ahí cuando compartíamos en las mañanas, en los horarios que nos tocaba turno, me comenzó a hablar en el trabajo secular acerca de la palabra, con denuedo y gracia de Dios, y me comenzó a hablar solamente de Cristo. Él no me hablaba de la religión, de rezar, del miércoles de ceniza, de hacer la primera comunión, de comulgar, de la hostia, de nada de eso. Él me predicaba de Cristo, me habló de Jesús, de su vida, de su muerte, de su resurrección y de su preciosa salvación en favor de la humanidad. Pero algo que a mí me pareció muy impresionante, él citaba la Biblia. Yo no la conocía. Luego un joven me regaló una Biblia, a ver si alcanzo a hablar de eso. Pero ese joven, Javier Núñez, tuvo la valentía de predicarme, de hablarme de Cristo, como les digo, de presentarme la vida de Cristo, de su muerte, su resurrección, de su preciosa salvación en favor de la humanidad, y me mostraba por las Escrituras. Me recuerdo 1 de Pedro capítulo 4 versículo 11 que dice que si alguno habla debe hablar conforme a las palabras de Dios, y lo que hacían Pablo, por ejemplo, y Apolos en la sinagoga, que demostraban por las Escrituras, aleluya, que Jesús era el Cristo. Él me mostró por las Escrituras la verdad de Dios y produjo que ese maravilloso Espíritu Santo, que es verdad, que es real, que es una persona, que no es una energía, una fuerza, una energía divina, como dicen, o una fuerza, o una energía como la electricidad, como dicen los testigos de Jehová, sino que es una persona. El Espíritu Santo pudiera tocar mi vida y transformar mi pobre vida, y me convirtiera en lo que dice la Biblia, en una nueva criatura. Tal como Jesucristo le habla a Nicodemo y le dice: tienes que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. San Juan capítulo 3, verso 3.
Lo que dice el apóstol Pedro, así que arrepentidos y convertidos. Yo me arrepentí y me convertí, porque hay gente que dice que se arrepienten pero no se convierten. Y la palabra conversión viene del griego metamorfosis o metanoía, que es un cambio de forma, un cambio de vida, un cambio de corazón. Lo que mencioné en 2 de Corintios 5:17. ¿Qué hice yo? Después que Javier me predicó más o menos un mes y medio, yo quería todos los días ir a trabajar para ver a Javier y que él me hablara, me citara la escritura. Y yo, como siempre tuve una muy buena memoria, era bueno para historia en el colegio sin ser un alumno tan destacado, pero tenía buena memoria, me grababa los versículos que él me decía. Y cuando un compañero de trabajo me regaló la Biblia, comencé a leer la Biblia, porque lo único que yo tenía era un Nuevo Testamento católico que me regalaron recién en el año 78, cuando me gradué de la enseñanza básica, o la enseñanza primaria. Y yo nunca había leído el Nuevo Testamento. Bueno, ¿qué hice? Acepté al Señor en mi casa, como mi Señor y Salvador. ¿Sabe dónde lo hice? Lo hice en el baño de mi casa. Javier me dijo, tienes que aceptar a Jesucristo. Me dijo, no podemos orar porque estamos en horario de trabajo, nos pueden reprender. Llega a tu casa, entra en tu cuarto, arrodíllate y haz una oración, y me dio todos los pasos a seguir. Cuando yo llegué a mi casa, justo ese día no había nadie, no estaba mi hermana, mi cuñado, mi mamá. Y yo entré a mi dormitorio y no tenía testigo, seguro la puerta. Así que el lugar donde quise sentirme más seguro, me metí al baño, ahí cerré por seguro, me arrodillé e hice lo que nosotros llamamos la oración del penitente, una oración muy sencilla, pero lo hice de todo corazón. Yo pensé que al aceptar a Jesucristo el cielo se iba a abrir, iba a descender, no sé, el Espíritu Santo como paloma, iba a sentir una voz audible, iba a haber una luz gloriosa. No sentí absolutamente nada, lo hice todo por fe. Pero desde ese día algo pasó en mi vida. Recibí a Jesús como único y suficiente Salvador a finales de septiembre, no me recuerdo exactamente el día, pero sé que fue a finales de septiembre del año 1983, o sea, hace casi 40 años atrás. Allí, hermanos amados, porque estoy contando un testimonio, basado en la palabra, pero un testimonio. Allí nací de nuevo, allí fui salvado, perdonado, hecho hijo de Dios por la gracia y la misericordia de Dios. Y luego de mi conversión al cristianismo, comencé a leer la Biblia en manera extensa. Leí, creo que completa la Biblia 4 veces, oraba mucho y leía la Biblia por horas, por extensas, largas horas, orando de manera intensa. Me comencé a aprender versículos bíblicos de memoria sin entender que Dios me tenía preparado para mí un ministerio, ¿ya? Y primero comencé a leer un Nuevo Testamento que había recibido cuando terminé mi enseñanza básica en el Colegio Pío XII, que es un Nuevo Testamento versión latinoamericana. Y después, más tarde, obtuve un ejemplar, mi primera Biblia, cuando ya estaba convertido recién, mi primera Biblia, Reina Valera, que llegó en esos días a mis manos por un joven que no era cristiano. Mire qué increíble. Él me regaló una Biblia, de esas Biblias tan típicas como esta Biblia, una Biblia Reina Valera 60. Mi madre, al enterarse, porque indudablemente le tuve que contar a mi madre lo que me había pasado, yo no le dije me convertí al protestantismo, soy protestante, voy a la iglesia evangélica, porque de hecho no iba a ninguna iglesia, mis primeros 3 meses no fui a ninguna iglesia. Pero le conté a mi mamá, y mi mamá, al enterarse que yo me había convertido al protestantismo, intentó quitarse en 2 ocasiones la vida, porque ella no podía de ninguna manera aceptar que su hijo menor fuera un hereje. Bueno, Dios la salvó de la muerte. Yo comencé a orar, comencé a ayunar profundamente por su conversión y la de toda mi familia, porque toda mi familia era católica, toda mi familia era inconversa. Vivía mi cuñado, mi hermana, mi papá, mi hermano Marcelo, que es mi hermano mayor, todos eran inconversos. Pero yo reclamé la promesa de Josué 24:15. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Reclamé a través de la oración sin cesar de 1 Tesalonicenses 5:17. Y esa palabra de Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y en enero del año 84, febrero del 84, se realizó en Chile una gran campaña evangelística con un hombre que nosotros admiramos mucho en la familia. Realizada en el Parque O'Higgins de Santiago, lugar donde miles de personas se reunían día tras día en una cruzada evangelística o campaña evangelística, donde predicó 21 días el gran evangelista, ya fallecido, ya en la presencia del Señor, nuestro amado hermano puertorriqueño Gigi Ávila. Allí toda mi familia se entregó a Cristo y fueron salvos para la gloria del Señor. En ese evento, yo nunca voy a olvidar, se salvaron más de 37.000 personas en 21 días de campaña. En 3 semanas se salvaron más de 37.000 almas a Cristo. Bueno, cuando mi tío Marcos, no sé cómo, se enteró de que nos habíamos convertido, mi tío Marco, el sacerdote católico, que él luego falleció en un accidente automovilístico en noviembre del año 1989,
Cuando él supo, en ese momento de nuestra conversión al Evangelio como familia, nunca más se presentó en la casa y nos envió, según decía mi mamá, una sentida carta a mi madre, donde oficialmente la excomulgó de la falsa fe católica, pero nosotros habíamos abrazado la fe verdadera. Leyendo profusamente la santa palabra del Señor pude darme cuenta con claridad meridiana, hermano, porque la palabra es la luz, lámpara a mi pie, tu palabra y lumbrera en mi camino. Para siempre permanece, Jehová, tu palabra en los cielos. Leyendo profusamente la santa palabra del Señor pude darme cuenta con claridad meridiana que el catolicismo romano es absolutamente falso, mentiroso, idolátrico y que es la misma Biblia quien denuncia y ridiculiza sus dogmas y sus falsas enseñanzas. Desde los 20 años, hermano querido, dejé de ser esclavo del diablo y títere del Vaticano, y hoy puedo decir con argumentos sólidos, con testimonio, objetivos históricos y bíblicos, ¿por qué no soy católico? Yo no me convertí de una religión a otra porque yo digo, cambiarse de religión es como cambiarse de ataúdes, como cambiarse de cementerios, como cambiarse de nichos, como cambiarse de tumba. Yo no me convertí a una religión, yo me convertí al Evangelio. Hablaba ayer con un joven católico terriblemente ignorante de la palabra de Dios y él defendía la Iglesia Católica. Yo le dije, oye, déjate de defender la Iglesia. Nosotros no estamos para defender una institución. Nosotros tenemos que defender nuestra fe cristiana. Tenemos que citar las Escrituras. No sabía nada de la Biblia. Por lo tanto, hermanos, o siga usted orando por su familia inconversa y católica. Yo sé que cada vez son menos los católicos pochoños, los católicos fundamentalistas, los católicos fanáticos. Hay. Y muchos incluso se llaman apologistas católicos. Y terminando, ya fíjese que el otro día, hace unos 3, 4 días atrás, sonó mi celular y me llamaban de Estados Unidos, porque tenía ahí marcado que era de Estados Unidos, una persona que yo no ubicaba, se identificó, no me recuerdo el nombre, y me dijo, yo soy un apologista católico. Y me dijo, me dieron su número, pastor, porque me dijeron que usted quería debatir conmigo. Yo dije, mire, de partida no sé quién es usted, entonces no podría yo querer discutir con usted o debatir con usted si no lo conozco. En segundo lugar, yo no tengo nada que discutir con un apologista católico porque usted no sabe nada de la Biblia. El tipo se molestó. Yo le dije, si usted cree que es un apologista católico, usted entiende lo que es la palabra apologista, que viene de apología, que es la defensa de la fe cristiana. Entonces, yo le dije, mire, si usted es un apologista católico, tiene que defender su fe católica. Como la fe católica tiene muchos dogmas, le dije, dentro de los muchos dogmas y doctrinas que tiene, ustedes enseñan que hay cielo e infierno, igual que nosotros, pero ustedes enseñan que hay un purgatorio, que es un lugar intermedio. ¿Me puede dar 5 versículos bíblicos del purgatorio? No fue capaz. Me dijo que tú eres un mentiroso, hijo del diablo, pastor falso, pide los diezmos, pero no fue capaz de responder. Le dije, le voy a hacer una segunda pregunta. ¿Ustedes creen en la infalibilidad papal? Dice que cuando el Papa se presenta en el Vaticano y sale, ¿no es cierto?, al Vaticano, al balcón del Vaticano y habla, él habla ex cátedra y todo lo que sale de los labios del Papa, lo dijimos en un posteo hace algunas semanas atrás, es ex cátedra, o sea, es inspirado todo por el Espíritu Santo y el Papa no se equivoca en sus decisiones, es infalible. Le dije yo, ¿me puede demostrar con 3 versículos bíblicos? Bajé, ya no eran 5. Con 3 versículos bíblicos, 3, ya no eran 5. La infalibilidad del Papa no me pudo responder. Y le dije, le voy a hacer una tercera pregunta. ¿Ustedes creen en la perpetua virginidad de María? Que María siempre es virgen. Nosotros creemos en la concepción de Jesucristo en forma virginal, por obra del Espíritu Santo. Le dije, deme 3 o 4 versículos bíblicos que hablen de la perpetua virginidad de María. ¿Qué cree que hizo? No me pudo responder. Y ese es un apologista católico. Y muchos dicen, no, pastor, usted discuta con el padre, ¿no es cierto? El padre que yo le llamo Vaca, el padre Toro, creo que es de apellido Toro. Y yo le dije, pero si eso es un ignorante. Lo que pasa es que los católicos creen que él sabe mucho porque sabe un poco más que los católicos comunes y corrientes, porque en el país de los ciegos el tuerto es rey. Entonces, es increíble la ignorancia del mundo católico. Yo no tengo nada en contra de los católicos, tengo algo en contra del catolicismo. Yo no odio a los católicos, los amo, oro por su conversión, los ganamos para Cristo. La gran mayoría de las personas que hacen profesión de fe en nuestras campañas, nuestros cultos, nuestras cruzadas, son personas que salen del mundo católico, gloria al Señor. Por lo tanto, nosotros no podríamos tener odio, porque si le tuviéramos odio no nos acercaríamos para predicarle. Claro. Entonces, ¿cómo le vamos a tener odio? No, los amamos, pero sí nosotros estamos en contra del sistema católico. La religión católica es la gran ramera de Apocalipsis capítulo 17. Y yo, como le digo, escribí este libro, que casi estoy terminando en su totalidad,
Y yo le puse a este libro, ¿por qué no soy católico? En este libro, yo me tomo de Apocalipsis 17, del 1 al 5, que es la descripción que el apóstol Juan da sobre la gran ramera. Cuento mi testimonio para comenzar, y después, brevemente, quizás no profundizándome tanto, muestro que el nombre Iglesia Católica Apostólica Romana es falso, porque viene de iglesia, del griego eclesía, y no es iglesia, es una institución. Católica, del griego católico, que significa universal, usurpó ese nombre. Apostólica, del griego apostólico, que significa enviado, cuando nunca han tenido doctrina apostólica. Y lo único cierto es que son romanos, porque ellos no vienen de la iglesia que Cristo fundó en Pentecostés, ellos vienen de la religión, perdón, de Roma, y se funda la religión romana católica, que sella claramente su origen pagano y su doctrina heredada. Y ahí yo hablo acerca de que no tiene origen divino la iglesia católica, por el falso sistema piramidal que usa, por sus grandes asesinatos de la historia, por sus doctrinas erradas, por ejemplo, como el purgatorio, como la Santa Misa, la intercesión de los santos, la salvación por obras, la hiperdulia o hiperdulía, que es la adoración y reconocimiento de poder intercesor y corredentor de María, el celibato, la confesión auricular, la adoración de imágenes, la infalibilidad papal, que ya se las mencioné, por sus dogmas, ¿no es cierto?, por la ascensión de María al cielo, la aparición de María a los feligreses, todas esas enseñanzas que los católicos creen, como el poder de las oraciones repetidas, el Santo Rosario, la señal de la cruz, el persinarse, la fiesta religiosa, misas pagadas para sacar las almas de pena o del purgatorio, por su errada concepción del poder, por una concepción de la salvación basada en la institución y no en Cristo, por sus concordatos con los emperadores, como dice la historia, por sus prácticas paganas de sus componentes, por los terribles escándalos de pedofilia en el clero, porque Dios la condena y la destruirá a futuro. Por estas razones, e indudablemente muchas más, yo no soy católico. Y tengo la dicha, la honra, no de ser pastor ni predicador del Evangelio, sino primero de ser hijo de Dios. Como dice el apóstol Juan, hijitos, aún es el tiempo, pero hoy sois hijos de Dios, porque aún no se ha manifestado, ahora somos hijos de Dios, porque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. El título más precioso que puede tener un creyente no es ser apóstol, obispo, superintendente, misionero, profeta, no, es ser hijo de Dios. ¿Por qué no soy católico? Bueno, les conté parte de mi testimonio, comparte este posteo con todos sus contactos. Vamos a subir también esto, si Dios lo quiere, a nuestro canal de YouTube y suscríbase, Tiempos Finales HD. Ha sido de verdad una bendición compartir parte de nuestro testimonio. Llevamos hartos años con la pastorita casado. Vamos a 37, 30, 40. Nos casamos en el 87. Vamos a cumplir, hermano, 17, 18, 19, como 36 años casados. Porque nos conocimos con la pastora en la iglesia, o con mi esposa. Nos casamos en la iglesia cristiana. Ahí conocí al pastor que me formó. Y he tenido casi 40 años de actividad en el cristianismo. Me convertí no al protestantismo falso y muerto que tienen algunos, sino al cristianismo vivo. Que el Señor les bendiga en gran manera. Como siempre decimos, Maranata, Cristo viene.